Todos sabemos que los conceptos de peligro y riesgo en el mundo de la prevención de riesgos laborales son importantes, pero ¿lo son en otros conceptos? La Real Academia Española define el peligro como el riesgo o contingencia inminente de que suceda algún mal, mientras que el riesgo de la proximidad de un daño, siendo estas dos definiciones casi idénticas. Sin embargo, en España y dentro del contexto de la prevención de riesgos laborales se define el peligro como una fuente o situación con capacidad de daño en términos de lesión y el riesgo como la combinación de la frecuencia o producción de que puedan derivarse de la materialización del peligro. En definición, hay confusión y falta de acuerdo a nivel internacional en lo que refiere a conceptos de riesgo y peligro, por lo que se ve necesario una norma ISO para unificar los conceptos. El riesgo también lo podemos considerar respecto al individuo o respecto a un colectivo. En este caso existen dos variantes de riesgo, el cual está el riesgo individual y el riesgo social. El riesgo individual es la frecuencia con la cual un individuo puede esperar un daño y el riesgo social es la relación entre la frecuencia y el número de personas. También existen otros tipos de riesgos que son el riesgo especulativo, que es el que puede dar como resultado un efecto, y el riesgo puro es el que puede dar como resultado un efecto adverso. Debemos tener en cuenta que la actividad de accidente desde el punto de vista técnico es un concepto muy amplio que incluye a lo que se ha debido de llamar incidente, que son accidentes sin lesiones. En cuanto a los tipos de evaluación del riesgo, la primera clasificación de Jacas-Tejón evalúa los riesgos en métodos simplificados y métodos complejos. La segunda clasificación es de la Comisión Europea y evalúan los riesgos en evaluación general o global de riesgo y evaluación específica de riesgos. Y la tercera clasificación de Santa María de Raíno y Braña Aiza hace la evaluación en métodos comparativos, índice de riesgo y métodos generalizados. Método simplificado de evaluación de riesgo. Iniciamos con la valoración simple o método ABC. Atiende directamente al posible daño por unidad de tiempo, clasificados como ABC, donde A sería riesgos cuya actualización podría causar lesiones muy graves. B serían riesgos cuya actualización podría causar lesiones graves. Y C serían aquellos riesgos cuya actualización podría causar lesiones leves. Como segundo método se encuentra el binario, y para la identificación de los peligros se hace necesario realizar las siguientes preguntas. Primero, ¿existe una fuente de daño? Segundo, ¿quién puede ser dañado? Y tercero, ¿cómo puede ocurrir el daño? Para la identificación de los peligros es necesario categorizarlos en distintas formas, por temas como por ejemplo mecánicos, eléctricos, radiaciones, incendios, entre otros. Y para conseguir esta clasificación es válido realizar una serie de preguntas en las actividades de trabajo. En cuanto a la estimación del riesgo, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo indica que para determinar la potencial severidad del daño se deben de considerar las partes del cuerpo que se verán afectadas, la naturaleza del daño graduándolo desde ligeramente dañino a extremadamente dañino. Donde ligeramente dañino, con ejemplos podemos indicar los daños superficiales o los cortes. Donde el dañino se pueden dar ejemplos como las laceraciones o las quemaduras. Extremadamente dañino tenemos como ejemplo las amputaciones o las fracturas mayores. La probabilidad se gradúa desde baja hasta alta. La probabilidad alta es el daño que ocurrirá siempre o casi siempre. La media es el daño ocurrirá en algunas ocasiones. La baja, el daño ocurrirá raras veces. Otro método para la evaluación de riesgo es el método William T. Fay. El método William T. Fay fue publicado por el señor William Fay en 1971. Es un método matemático o probabilístico para el control de los riesgos. Este permite calcular el grado de peligrosidad de cada situación de riesgo mediante la aplicación de una fórmula matemática, la cual vincula tres factores, como es la probabilidad de ocurrencia, la consecuencia, que es el daño causado, y la exposición de dicho riesgo. Una vez calculada la magnitud del riesgo, se organiza según la gravedad relativa para así asignar las medidas de intervención y control del riesgo. Escala de probabilidad. Es importante valorar la probabilidad en que se pueda llegar a materializar un riesgo. Para esto, asignamos un valor de 0,1 hasta 10 dependiendo del nivel de exposición del riesgo. Clasificación y criterios de actuación frente al riesgo. Como todos sabemos, no todos los riesgos tienen la misma prioridad, pero es necesario identificarla a fin de tomar actuaciones frente al riesgo dependiendo si la misma es muy alta, notable, posible o aceptable. Factores de reducción del riesgo, por lo cual se evalúan porcentualmente, siendo 100% la eliminación del riesgo y 0% la no reducción del riesgo.